Hace muy pocos días, y lo quiero recordar, aquí que estoy cambiando las carpetitas, lo siento, por eso estaba un poquito ahí. Hace muy pocos días, muy pocos días, nosotros sacábamos la noticia que os voy a poner en pantalla para recordarla, ¿no? Simplemente y ligar la información. Sacábamos esta noticia. Mirad. Os la coloco en pantalla, no la vamos a volver a leer, ya la leímos en su momento, ¿vale? Perdón. Abusos sistémicos en la justicia argentina de la trata de personas al desvío de fondos públicos en Estados Unidos, ¿vale? Jolines con los anuncios, lo siento, pero cada día ponen más anuncios en el tema de los periódicos. Bueno, salía la noticia, leímos la noticia y hablaba directamente sobre todo de las víctimas y las trataba de víctimas, de la Escuela de Yoga de Buenos Aires, como veis. Os lo quiero poner para que lo veáis en pantalla. Porque yo cuando hablo con documentación oficial y con todo lo que tiene que ver con la oficialidad. Ahí está, ¿vale? Pues no solo eso, chat, no solo eso. Hoy, en un periódico estadounidense, y os lo voy a poner tal cual para que veáis que no hay trapa ni cartón, se ha vuelto a tocar el tema y han vuelto a hablar de la escuela de yoga. Como veis, es un periódico estadounidense, no es un periódico español, lo que pasa es que ahora lo ha traducido al español y dice lo siguiente: pagas por esto. ¿Cómo el dinero estadounidense acaba en los bolsillos del sistema represivo argentino? ¿Vale? Porque habla de la Protex y habla también de la escuela de yoga. Vamos a escuchar la nota porque no tiene desperdicio. Señor Nini, se le está acabando el negocio. ¿Pagas por esto? Como el dinero estadounidense acaba en los bolsillos del sistema represivo argentino. Por Abdullah Jamil, 22 de enero de 20.267 minutos de lectura. Descubre más. A partir de 2010, Estados Unidos comenzó a financiar activamente a Argentina con decenas de millones de dólares anuales, distribuidos entre agencias gubernamentales, ONG, que en la práctica operan muy poco en el país, y unidades especializadas dentro de la Fiscalía. En pocas palabras, cada contribuyente estadounidense adulto paga varios cientos de dólares al año por estos programas. No un dinero federal abstracto, sino el suyo propio, ganado y retenido mediante impuestos. La pregunta es, ¿exactamente por qué estás pagando? El dinero va para la lucha contra la trata de personas, pero solo sobre el papel. Una de las principales categorías de financiación gubernamental es la seguridad, específicamente la lucha contra la trata de personas y el tráfico ilícito de drogas. Estos crímenes afectan a cientos de miles, y según algunas estimaciones, a millones de personas en toda América Latina cada año, provocando enormes tragedias humanas, familias destruidas, pérdida de libertad y vida, y consecuencias sociales y demográficas a largo plazo para países y regiones enteras. En Argentina, la principal institución que gasta estos fondos asignados es la Fiscalía, que incluye la unidad especializada Protex, Fiscalía para la Trata y Explotación de Personas. Protex informa cada año sobre cientos de casos penales e investigaciones abiertas. Estas cifras aparecen en informes internacionales, se utilizan como prueba de efectividad y se convierten en la base para nuevas rondas de financiación. Sin embargo, según defensores de los derechos humanos y el análisis de las propias decisiones judiciales, más de la mitad de estos casos nunca terminan en condena. Años de prisión sin cargos ni culpabilidad. Entre 2016 y 2025, se investigaron cientos de casos de trata de personas en la provincia de Buenos Aires, incluyendo explotación sexual y laboral. Los acusados eran predominantemente hombres y mujeres de entre 25 y 55 años, aunque también se registraron casos con personas mayores de 60 años. Ahí se está refiriendo directamente a la escuela de yoga, pero bueno, que la va a nombrar. 60 años, excepciones raras eran las de 70 a 80 años. A nivel nacional, entre 800 y más de 2.000 denuncias se presentan cada año a través de una línea especial de ayuda. Las detenciones y acciones procesales relacionadas con la trata se multiplican por decenas o cientos anualmente, en toda Argentina. Pero un análisis más detallado revela una situación diferente. Más de la mitad de los encarcelados en Argentina por cargos de trata están detenidos preventivamente.
Es decir, no existen Ojo a cargos esto, ¿os formales ni suena? pruebas probadas en su contra. No pueden considerarse condenados, pero cumplen condena real antes de que se celebre un juicio real. Recordar que esto, ojito con lo que estamos hablando, porque en principio hace la nota, hace como una barrida general por lo que está pasando en Argentina, pero luego nos va a nombrar, y ojo que os van a sonar muchísimo, 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 todo lo que tiene que ver con el tema de la escuela de yoga. Ojo al tema que se pone calentito. Madre mía, Pablito. Y además, qué curioso que nombra sobre todo a justamente casos donde has estado implicado por acción u por implicación como información de la ley, según tú, que era una secta, porque sabes de sectas poco y nada. Pero vamos a... Hoy he quitado la pantalla, vamos a continuar porque está muy interesante esta información. Ojito. ¿Real? Esto no es una investigación real, sino una imitación. En casos de este tipo, todas las circunstancias clave podían y debían haberse recopilado y verificado en un mes: testimonios, evaluaciones de peritos, documentos financieros y procesales. Ese plazo es suficiente para una investigación inicial y una investigación de hechos. En cambio, el proceso se alarga deliberadamente durante muchos meses y años precisamente porque no existen pruebas objetivas y porque simplemente no se llevan a cabo acciones procesales rápidas, legales y transparentes. El retraso en sí mismo parece funcionar como una herramienta. Permite el uso continuado de fondos presupuestarios bajo el pretexto de combatir el crimen, mientras se Ojo a evita esto. simultáneamente un reconocimiento formal de inocencia, lo que inevitablemente desencadenaría pagos de responsabilidad estatal y compensaciones. Como resultado, el sistema penitenciario no se utiliza como instrumento de justicia, sino como medio de presión. La prisión se convierte en una forma de tortura dirigida a la coacción psicológica y física para obtener confesiones, en lugar de establecer la verdad. La duración media de la detención preventiva en Argentina es de 3 años. Un esquema estable y repetible. Fernando Arrigo, un controvertido fiscal argentino acusado repetidamente por defensores de derechos humanos de orquestar casos penales fabricados. Surge un patrón constante: un arresto mediático, incautación de dinero y propiedades, detención preventiva de 4 a 6 años sin veredicto, seguida de la liberación por falta de pruebas. Esto es directamente la escuela de yoga. Y escuchar muy bien lo que va a decir. Esto es directamente o va dirigido directamente a la escuela de yoga y a lo que tantas cosas o a tantas veces ha hablado el señor Nini, el señor Pablo Salún, que era incierto y que era mentira y que tantas veces su hermana nos ha contado con la causa en la mano, que era verdad. Así hay que escuchar. Vamos a escuchar cómo los bienes incautados no eran de las sectas, sino de las personas que estaban allí y cómo las pruebas no decían lo que dice el Nini, sino lo que realmente nos ha contado que estaba en la causa su hermana. Ya no lo está diciendo solo su hermana, ya con documentos que hemos puesto oficiales en la mano, sino que ya la prensa a nivel España, a nivel Estados Unidos y a nivel de otros países que vamos a ver, están dando las verdaderas noticias de lo que está sucediendo. ¡Ay, que me he ido! Bueno, es igual. Lo volvemos a poner por aquí y lo voy haciendo. Que quiero que lo lea Google para que tengamos las cosas claras. ¿Pagas por esto? Hoy esperar. Como el dinero Dios. estadounidense acaba en los bolsillos del sistema represivo argentino. Surge un patrón constante: un arresto mediático, incautación de dinero y propiedades, detención preventiva de 4 a 6 años sin veredicto, ¿Os suena, seguida de la no? liberación por falta de pruebas. Escuela de yoga. Sin disculpas. Sin compensación. No hay devolución de propiedad. Cuantos más casos haya, mejor se ven los informes y más fácil será conseguir nueva financiación. Las vidas rotas simplemente desaparecen de las estadísticas, como si nunca hubieran existido. Figuras clave en estos procesos incluyen a los líderes de Protex Marcelo Colombo y Alejandra Mándano, ¿Os suena, verdad? así como fiscales federales como Óscar Fernando Arrigo, Tomás Lavalle, Gustavo Révora y Rodrigo Treviranus.
Todos ellos son mencionados en denuncias recientes que alegan abusos en investigaciones y malversación de fondos, en casos fabricados. Mientras tanto, los niveles generales de criminalidad en Argentina siguen siendo altos y continúan aumentando en algunas regiones, porque luchar contra los verdaderos traficantes de personas y los cárteles de la droga, a menudo bien protegidos tanto legal como físicamente, es mucho más difícil que arrestar a cualquiera, por las estadísticas. 3 años sin veredicto, la historia de un pastor. En 2020, un pastor evangélico que dirigía una pequeña comunidad religiosa fue arrestado en Argentina. Fue acusado de explotación de personas vulnerables, una formulación frecuentemente utilizada en casos de Protex. Año tras año, los cargos fueron reescritos, episodios clave colapsaron, testigos se retractaron, y aún así el hombre permaneció tras las rejas casi 3 años. Solo entonces el tribunal reconoció que no había motivos para seguir reteniéndolo. Bueno, qué cosas, ¿verdad? Solución formal, sin disculpas y sin compensación, legalmente no condenado, pero en realidad el castigo ya se había cumplido. Escuela de yoga de Ahí la Buenos tenemos. Aires, una redada ruidosa, pero sin delitos probados. En agosto de 2022, la Fiscalía de Protex llevó a cabo una de las redadas más ruidosas de los últimos años en Buenos Aires contra la Buenos Aires Yoga School, una escuela filosófica con más de 30 años de historia, calificándola de secta y red de trata de personas. Más de 50 registros, alrededor de 19 detenciones y una oleada de titulares sensacionalistas crearon la imagen de un crimen a gran escala. Pero a medida que avanzaba la investigación, la narrativa se desmoronó, las mujeres etiquetadas como víctimas negaron la coacción, los exámenes de expertos no encontraron explotación ni control psicológico, y el Tribunal de Apelación declaró insuficientes las pruebas, devolviendo el caso al punto de partida y poniendo en duda la mera existencia de un delito. Es lo que os estábamos contando, ¿no? Que es la realidad que ponía en la causa, ¿no? No lo que contaba Pablito, el vendecamisetas.com. Bueno, todo esto ha saltado por lo que vamos a escuchar ahora, que, por cierto, también, de algún modo, directa o indirectamente, está metido el señor Pablo Salum. ¿Delito? Konstantin Rudnev, un ejemplo vivo del sistema. En marzo de 2025, las autoridades argentinas llevaron a cabo una operación de alto perfil bajo el estandarte de combatir la trata internacional de personas y el narcotráfico, durante la cual se detuvo a turistas rusos. Uno de los detenidos fue Konstantin Rudnev, un disidente ruso y opositor al régimen de Putin. La investigación señaló a una mujer rusa y a su hijo recién nacido como presuntas víctimas, pero ella declaró públicamente de inmediato que nunca había conocido a Rudnev y que no tenía reclamaciones contra él. Las pastillas incautadas fueron enviadas a pruebas expertas, que no encontraron sustancias narcóticas. Nadie presentó una denuncia ni testificó contra Rudnev. En tales circunstancias, la investigación debería haberse terminado por completo falta de pruebas. En cambio, la mayoría de los detenidos fueron liberados posteriormente, mientras Rudnev permanece en una prisión de máxima seguridad bajo detención preventiva, sin veredicto, sin víctimas confirmadas y sin límites de tiempo definidos, demostrando claramente la naturaleza selectiva del funcionamiento del sistema. https://drive.google.com/file/de/1fxp8. Escompo 0 cat 8 vh 3. Una pregunta incómoda para los estadounidenses. Ahí vamos. El dinero estadounidense se asigna oficialmente para proteger los derechos humanos. Pero si es que financiar años de prisión sin juicio recompensa las estadísticas en lugar de la justicia. Apoya estructuras que incluso los propios tribunales identifican como violaciones de la ley. Entonces la pregunta se vuelve personal. Tú pagas por esto. Lo que los contribuyentes estadounidenses tienen derecho a exigir. Si los fondos estadounidenses se destinan a programas de protección de derechos humanos, la confianza solo es posible bajo 3 condiciones básicas. Acabar con la falsificación de las investigaciones. Realizar una revisión urgente de los casos de trata. Acabar con la falsificación de las investigaciones. Eso estaría bien. Sobre todo con las que tienen que ver con ley antisectas, o Libre Miente, o el señor Pablo Salún. Porque básicamente, y lo vamos a volver a ver en otra nota muy importante que va a hablar de otro caso, que también vuelvo a repetir,
directa o indirectamente está ligado al señor Pablo Salún, resulta que no hay pruebas, pero que la gente se ha metido meses de cárcel, incluso años de cárcel, que les han quitado sus bienes, que los tienen retenidos y que no tienen ni una sola puñetera prueba para justificar que es o no una secta. Ojito, ahora estamos hablando de Estados Unidos, se lo está planteando, se está planteando esta pregunta, al igual que nosotros, y recordar, junto a nuestra compañera, se puso la denuncia en la OMS por parte de Europa a ver qué estaba pasando en la Protex y qué manejos llevaba el señor Pablo Salún. Entonces, ¿nos estábamos inventando las cosas o no nos las estábamos inventando? ¿Quién forma parte, y ahí lo dejo, realmente de un grupo organizado para expoliar dinero público, en este caso? Supuestamente, porque es un dinero que se manda tanto por parte de Estados Unidos como por parte de la ONU para ayudar de verdad, no para malgastar. Cuando no hay pruebas y los plazos de investigación superan los límites aceptables, las personas deben ser liberadas. La presunción de inocencia no puede ser una formalidad. Audita los registros financieros. Protex y la Fiscalía Argentina deben mostrar exactamente hacia dónde van los fondos internacionales de ayuda, incluido el dinero estadounidense. Se requiere una auditoría independiente. Dinero solo a cambio de reformas. Si no se cumplen estas condiciones, la financiación del sistema de seguridad argentino, y en particular de la Fiscalía Federal, debe ser terminada. ¿Qué pasa? Estábamos mintiendo, faltando a la verdad, nos estábamos inventando lo que estábamos leyendo, nos estábamos inventando lo que estaba diciendo un juez y fiscalía. Va a resultar que lo que estábamos comentando sobre la escuela de yoga y otros casos que tiene el señor Pablo Salún eran mentira. Oye, pues ahora leímos uno español de Sevilla, estamos leyendo otro de en Estados Unidos. Y ojo que el mejor lo tengo guardado para ahora. Ojo que el mejor lo tengo guardado para ahora. Vamos a quitar este de pantalla para colocar otro. Este es el de Diario Digital, que es el que yo os dije en el inicio. Pero ahora vamos a ver este, que tiene que ver con un caso. Ahí estamos. Ahora mismo lo vais a ver. Ahí lo tengo en pantalla. Para que lo veamos. Aquí está. Mirad. Víctimas y protectores. ¿Quién necesita a quién? El caso Rudende en Argentina. Por cierto, caso que estaba él, no sé si directamente, pero sí informando y diciendo, vamos, auténticas burradas, y que parece que la cosa no era lo que parecía ser, o lo que nos contaban que era. Que existen las sectas coercitivas, como los dicen por aquí. A mí solo de esa palabra me parece lo que hacen todos los gobiernos, ¿no? Cuando te quieren vender una moto, pues se inventan el cambio global o el cambio climático, o pues lo mismo. Te quieren vender una moto y les ponen nombres diferentes. Claro que existen, pero todos no son sectas. Y todo el mundo no es aducido por una secta. Y gastarte el dinero justamente que la gente que no está siendo aducida, vamos a decir así, por una secta, es muy grave. Es gravísimo. Pero vamos a escucharlo. Bitter Bister tampoco es un periódico español. Estamos hablando ahora de que todo esto está saltando a nivel mundial. Porque al final, la verdad, sale a la luz. El sol no se puede tapar con un dedo. Víctimas y protectores, ¿quién necesita a quién? El caso Rudneve en Argentina. Bahí María Bardejan 22, 2026 Documents and Translations, Spanish. Una nueva audiencia en el caso de una secta imaginaria pone de relieve el uso indebido de las leyes contra la trata de personas por parte de fiscales, obsesionados con la persuasión coercitiva. Por María Bardé. Konstantin Rudnev con su esposa en 2023. El 21 de enero se celebró una nueva audiencia en la causa que involucra al ciudadano ruso Konstantin Rudnev, detenido en Argentina desde hace casi 10 meses bajo una acusación aún imprecisa de trata de personas en él.
marco de una presunta secta rusa. El juez Gustavo Zapata otorgó la prisión domiciliaria con respaldo en pericias médicas que describen un cuadro de salud delicado que lo ha hecho adelgazar 30 kilogramos. La decisión no está firme al momento de escribirse estas líneas. Una decisión previa en el mismo sentido ya había sido revocada por una instancia superior invocando dos razones: riesgo de fuga y posible influencia sobre la víctima. Sin embargo, la prisión domiciliaria supone un control mediante tobillera electrónica. Rudnev tiene retenidos sus documentos de viaje y la única persona sindicada como víctima se encuentra actualmente en Rusia con su familia. Pero no solo esto, la supuesta víctima desmiente esa condición, junto con toda la hipótesis acusatoria. No se trata... ¿Os suena, no? Lo supuesta víctima. ¿Os suena, verdad? Mismo modus operandi. Siempre involucrado este tipo. Bueno. Trata entonces del consentimiento de un acto sino de su misma existencia, mientras la prisión preventiva se prolonga mediante una narrativa que reinterpreta como producto de la persuasión coercitiva los testimonios que la contradicen. Las condiciones de detención de Rudnev, según constan en el expediente y en testimonios de familiares, describen un régimen severo con deterioro físico y tratamientos médicos controvertidos. La prolongada prisión preventiva genera efectos materiales y simbólicos acumulativos, mientras se otorgó a los fiscales un año para seguir investigando. El cuadro se vuelve aún más llamativo si se considera que la presunta víctima, antes de abandonar el país, incorporó al expediente una declaración manuscrita negando esa condición, y hoy actúa como querellante contra los fiscales, denunciando la imposición contra su voluntad de un falso estatuto de víctima. Además, como los del otras yoga. mujeres imputadas también Igualito. llegaron a integrar un grupo espiritual bajo el liderazgo de Rudnev y rechazaron unánimemente declararse víctimas de delito alguno, pese a las intensas presiones que refieren haber sufrido de funcionarios judiciales. La mayoría negó incluso conocer a Rudnev. Este Chúpate esa. desplazamiento de la voz de las presuntas víctimas hacia una lectura que desautoriza esa voz bajo la presunción de manipulación no es exclusivo del caso Rudnev. En la causa Escuela de Yoga de Buenos Aires, EIB, no es exclusivo, y tampoco es exclusivo que la misma persona, directa o indirectamente, esté ligada a estos casos, ¿no? ¿Casualidad o causalidad? EIBA, que involucró a Juan Percovis y Carlos Barragán, imputados por liderar una supuesta secta espiritual, con fines de trata de personas, se observa una dinámica comparable. Las mujeres sindicadas como víctimas de explotación sexual negaron tanto esa condición como los hechos imputados. Además, se sometieron voluntariamente a pericias psicológicas y psiquiátricas del cuerpo médico forense. Los informes consignaron capacidad mental preservada y ausencia de indicadores de anulación de la autodeterminación. Aún así, sus negativas fueron desestimadas como producto de la persuasión coercitiva, en abierta contradicción con las pericias forenses. Al igual que en el caso Exacto, Rudnev, blanco y en botella leche. denunciaron a los fiscales. Percovis, de más de 80 años, permaneció detenido más de un mes en un establecimiento que un tribunal describió como inhabitables y degradantes, y cuya clausura dispuso poco tiempo después. La prisión domiciliaria le fue concedida de manera tardía. Su relato sobre la detención y el encierro fue publicado por Willy Fautre, cofundador y director de Human Rights Without Frontiers, en The European Times, subrayando el impacto físico y psicológico del encarcelamiento en una persona de edad avanzada con problemas de salud. Juan Percovis. Más grave aún fue el caso de Carlos Barragán, analizado por la socióloga Susan Palmer, quien padece una enfermedad crónica que requiere tratamiento estricto y sostenido de por vida. Permaneció detenido 84 días sin acceso a la medicación ni a una atención clínica adecuada, con un deterioro severo que incluyó lesiones óseas y complicaciones cardiovasculares que derivaron en una operación a corazón abierto. En el plano procesal, su situación es ilustrativa. Fue señalado en los medios como responsable de un archivo de filmaciones sexuales producto de la explotación de las presuntas víctimas. Pero la Cámara de Apelaciones confirmó que el examen del material incautado, más de 4.100 VHS, no poseía ningún contenido de esa índole. Posteriormente, el instructor dictó su sobreseimiento firme. ¿Recordáis lo que ha contado sobre esto el señor Nini, no? Que eran todo material pornográfico que habían encontrado en la secta y que sobre la causa nos contó su hermana que eso era incierto y era mentira, que el material era
y lo explicó de la compra de un videoclub y que había películas porno que no tenían que ver con la secta, alguna, pero que no todas, como el niño estaba diciendo. Bueno, ¿cómo me puso? ¿No? Mentirosa, sois un grupo que va contra mí y por eso os habéis puesto en el caso Paloma y Josué. ¿Recordáis? Bueno, pues parece ser que los medios de comunicación se han puesto las pilas, están buscando la información correcta y están poniendo en consideración del mundo que posiblemente los antisectas sean un gravísimo problema para la sociedad. Porque es que os voy a decir que vosotros no sepáis. Lo hemos vivido. Nosotros conocemos grupos, el del Nini, sí, el del Nini, que es una secta, que utilizan la coacción y utilizan a sus seguidores para coaccionar a la gente que piensa diferente a ellos y expone la verdad como estamos exponiendo nosotros. Grandísima noticia, claro que sí, pero es que vuelvo a repetir. Es que, a ver, yo puedo comprender que este señor no nos conociera y este señor se pensara que éramos idiotas y que no somos lo que decimos. Nosotros cuando decimos que informamos, informamos. Cuando decimos que investigamos, investigamos. Cuando decimos que nosotros no tenemos el culo sucio, es que no tenemos el culo sucio. Y cuando decimos que nosotros vamos hasta el final en los casos, vamos hasta el final en los casos. Y si una persona como nosotros, como este grupo, como este chat, pone... os interesa por personas como vosotros, tenéis un grave problema. Tenéis un grave problema. Pero vamos a seguir. Vamos a seguir porque esto, con la ayuda de mucha gente que nos hemos puesto las pilas, está saliendo a la luz. Y está saliendo a los medios de comunicación. La verdad. Firme. 2 absoluciones recientes ejemplifican cómo ciertas causas de trata en contextos religiosos pueden avanzar, apoyadas en categorías moralmente cargadas, secta, lavado de cerebro, que luego no se sostienen en el debate probatorio. En la causa de la Iglesia Tabernáculo Internacional, Paraná, el tribunal destacó que algunos imputados llegaron al juicio tras más de un año de prisión preventiva, pese a que la hipótesis acusatoria terminó revelando una inconsistencia probatoria de base. En esa reconstrucción también se revisó el trato dispensado a las personas presentadas como víctimas. Varias describieron presiones y maltrato durante la instrucción por parte de funcionarios antitrata, orientados a obtener declaraciones incriminantes contra sus pastores, aun cuando negaban haber sido explotadas. En el caso del pastor Tagliabue, Mar del Plata, tras más de 3 años de prisión preventiva, el tribunal absolvió al imputado subrayando que la acusación se sostuvo en la relectura de las declaraciones favorables de las presuntas víctimas como efecto del lavado de cerebro. En el debate oral, esas inferencias quedaron expuestas como conjeturas sin respaldo probatorio. El pastor Roberto Tagliabue. En estos escenarios, lo decisivo es el modo en que el proceso responde cuando los testimonios clave no confirman la hipótesis acusatoria. La retórica antisectas ofrece un cierre interpretativo que tiende a volver explicable la contradicción. Si las presuntas víctimas niegan esa condición, la negativa es leída como signo de captación. Si los imputados invocan vínculos religiosos o de discipulado, esos vínculos se releen como control psicológico. En términos prácticos, el efecto es doble. Por un lado, se desautoriza la autodeterminación de quienes rechazan el estatus de víctima, traduciendo sus decisiones como síntoma de manipulación. Por el otro, se presume una peligrosidad asociada al liderazgo sectario, que normaliza la prisión preventiva como respuesta primaria, incluso cuando la única... Pues va a ser que no mentíamos, ¿no, equipo? Que estábamos diciendo la verdad. Donde tendría prisión Bueno. domiciliaria el imputado. Los estudios críticos sobre la trata en Argentina han mostrado, precisamente, cómo el dispositivo antitrata tiende a producir una figura estandarizada de víctima, y a considerar que la negativa a reconocer tal estado es evidencia indirecta de dependencia y no un dato empírico a tomar en cuenta con cautela institucional. En este contexto, el rol de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, Protex, es central. Además de intervenir en causas concretas, como EIVA, Tagliabue y Tabernáculo Internacional, la Protex desarrolla capacitaciones a nivel nacional para operadores judiciales, en los que difunde lineamientos de actuación y marcos interpretativos. Esa función... Y no hay que interpretar.
En una causa no se interpreta. Hay pruebas y en las pruebas hay que basarse. Aquí no hay que interpretar nada. Y estas son las que han llegado a la justicia, porque luego tenemos otras donde el mismo Pablo Salún ha estado también, curiosamente, también involucrado, donde no han podido ni llevarlas a juicio, como el famoso caso de los Jesús Cristian. Entonces, buenas noches, Mari. ¿Mentimos o decimos la verdad? ¿O somos un grupúsculo que vamos todos contra ti? El tío, y aún está diciendo, después de que tiene todo pegado al culo, aún está diciendo que nosotros estamos en la causa de Paloma y Josué como personas que hemos cometido delitos. ¿Delitos de qué? Porque nuestro delito ha sido decir la verdad sobre ti. Y que tú utilizas las causas para seguir alimentando tu ley antisectas. Ley anticonstitucional en cualquier país. En cualquiera. Y además, como bien dice nuestro queridísimo compañero, quiero recordar, además, va y dice que Omar Gallardo, un tipo sectario de libro, ese sí que es sectario de libro. No tiene una secta porque no tiene poder para tenerla, pero es sectario de libro. Y lo paulla con un par. Un tipo no solo dice que va contra la ley antisectas. Oye, es que hace falta un par de narices. No solo dice que va contra las sectas y apoya a las sectas, tiene una secta. Todos hemos visto cómo funciona, ¿no? Y cómo lo hemos tenido que... A él sí que está denunciado a delitos informáticos aquí en España. Aparte de que todo esto también lo tiene claro por si acaso sale algún tipo de historia con esa libremiente, esa red. No solo apoya a un sectario, tiene una secta, sino que además el tipo apoya a un sectario que ha maltratado a una mujer cuando tenía 16 años. Y a su hermano, que también tiene causas abiertas por lo mismo. Maltrato psicológico. Víctimas menores de edad que es que es increíble, que ha acabado con una niña, con un embarazo de una menor de edad, que la dejó tirada. O sea, es increíble. Este es el de la ley antisectas. Este. Y ahora se va a exponer la verdad. Y la verdad no hay que exponerla directamente de él, sino de la misma Protex. Que, por cierto, aún estamos esperando que nos explique o que nos dé la explicación que le pedimos. ¿Qué hace este señor o qué vinculación directa tiene este señor? Y como veis, nos estamos moviendo, como veis, no nos estamos callando y como veis, estamos pidiéndole explicaciones a quien las tiene que pedir, a quien se le está dando el dinero para que supuestamente cuide a víctimas y lo que está haciendo es todo lo contrario. Exactamente, Pame. Así que, aquí tenéis la verdad. Vuelvo a repetir, yo no me invento las causas. Yo no miento. Yo no sabía quién era, señor Pablo Salún, ni lo sabía ni me importaba. Tú decidiste que éramos un grupúsculo criminal que íbamos contra ti. Y yo vi, pues, a ver, qué importante tú eras para que todos fuéramos contra ti. Y resulta que lo que eres un estafador. ¿Por qué te digo que eres un estafador? Porque tú estás pidiendo dinero en una supuesta red que no hay, que no tienes, diciendo que apoyas unas antisectas que no puedes presentar porque es anticonstitucional y porque te la han tirado en varias ocasiones. Y lo único que haces es vivir de la gente.
contando una mentira que, como ves en las publicaciones de Europa y Estados Unidos, están diciendo que es mentira. Y pedir dinero para decir que estás una organización antisectas, cuando ni tienes asociación, ni ONG, ni nada de nada, es engañar a la gente, es estafar. Porque tú utilizas el canal y la supuesta ley antisectas para vivir del cuento. Ahí tienes los medios de comunicación. ¿Qué tanto te gusta utilizar a ti cuando te interesa? Porque cuando no te interesa, mienten. ¿O no, chat? Bueno. Si queréis, lo que puedo hacer también, si os apetece, os voy a poner los enlaces, si queréis, de los 3, os los pongo en el chat, ¿vale? Y así, si os apetece darle una vuelta y tener la información, para ahí están, que no me estoy inventando absolutamente nada, ahí la tenéis como siempre, os la estoy colocando en el chat, por los que queráis, pues bueno, ahí está el segundo, me falta el último. Ahí lo tenéis. Bueno, y ahí estamos a la espera, ¿eh? Acordaros que estamos a la espera. Estamos a la espera de el juicio que le puso su madre a este señor. No se nos olvida, ¿no? Espero que esta vez tengamos la suerte, o no, de poderte escuchar la explicación que vas a dar